Fernando Luis Esteche. ¿Cómo anda, Fer? ¿Cómo están, compañeros, colegas, amigos? Buen día. Bueno, con ganas de escucharte de este encuentro, sobre este encuentro en Barcelona, que hiciste una nota titulada Barcelona, el soft power atlantista y sus límites. El progresismo subordinado. Ya en el título hay una definición fuerte sobre este encuentro llamado Global Progressive Mobilization. Ujú. Ujú. Ajá. GPM. GPM. Sí, en No, realidad Fer, no te invitaron a ese encuentro. Hacemos un chiste de que no nos pagaron pasaje, pero no. Claramente. No, era un encuentro además muy puntual de referencia, lo que ellos piensan que son referencias globales, influencers, toda esta gente que existe en el universo del algoritmo y en general presidentes, expresidentes. De hecho, una conglomeración que existe desde hace tiempo, que se llama la Internacional Progresista, que acá en Argentina es Alicia Castro, por ejemplo, ninguno de Varoufakis y otros tantos, ninguno de esos fue convocado. En realidad, me parece que la naturaleza, por eso decía, son dos encuentros en uno, es la movilización global, progresista global, y el primer foro, esa es la cuarta, y el primer foro de defensa de la democracia, van a llamar ellos, una defensa muy singular de la democracia, donde no se habló del presidente Castillo preso, no se habló del presidente Maduro secuestrado, no se habló de los bombardeos sobre la República Islámica de Irán, ni mucho menos de Gaza. No tiene ningún manifiesto colectivo público. Podríamos decir, tiene más virulencia. Perdón, Fer, te freno. Llevaron a Sheinbaum, estuvo Lula da Silva. Bueno, aquí de la Sí. Argentina estuvieron Axel Kicillof, por otro lado estuvo Guado de Pedro, difundiendo también el mensaje de Cristina Libre. Digamos, hubo de lo que es América Latina. ¿Gustavo Petro estuvo también? Sí, Petro y Lula tuvieron ahí Petro y Lula también. una participación medio descollante, y lo de la presencia de Sheinbaum es interesante porque el Ejecutivo mexicano en general no viaja, no sale de México. Es una cosa, fue notable. El objetivo o estas presencias yo creo que las tenemos que ver con la lupa de, primero, ¿quién convoca? Convoca la Open Society, esto es Soros, el que los recibe a los invitados es Alex Soros, lo tuitea, lo dice abiertamente, no estoy diciendo información ósil, estoy diciendo algo muy público, ¿no? Público. Lo recibe Alex Soros, financia también la fundación de Bill y Melinda Gates, y financia el CAP, que es de alguna manera el think tank fundamental, ha sido de Clinton, después de Biden, es de alguna manera digo, la fuente de línea política de los demócratas puntualmente. Esos son los que convocan junto a la Internacional Socialdemócrata y el Partido Socialista Europeo, que es el partido a nivel del Europarlamento que reúne al PSOE, a los franceses, a los griegos, a la socialdemocracia alemana. Y el objetivo, y me parece, solamente con quien convoca ya te das una idea por eso decíamos un progresismo subordinado, no es un progresismo que pueda hablar ni criticar el orden global, porque además para llegar a este orden global hubo un tránsito que quienes están convocando esto son muy responsables de ese tránsito. Por ejemplo, quien habló por video o quien estaba presente de cuerpo presente, uno era Tim Walz, el candidato a vicepresidente de Biden, un globalista, un terrorista, y quien habló por video fue Hillary Clinton, ¿no? Claro. Que no poco tuvo que ver, sino que fue la arquitecta directa. Y el CAP fue el que le dio argumento, ¿no? A la destrucción de Libia, el asesinato de Gaddafi, lo que sucedió en Afganistán, la guerra civil impuesta en Siria, y fundamentalmente todos estos, los europeos y los atlantistas que estaban presentes ahí, es la versión atlantista de la interna norteamericana. Lo que los unía era el antitrampismo, fundamentalmente podemos decir que fue la cumbre antitrampista más que otra cosa. Todos estos que están ahí son los responsables de haber facilitado la vectorización de la guerra proxy contra Ucrania. Por ejemplo, ahí Ucrania ahí o Zelensky tranquilamente podría haber estado, hubiera sido un invitado de honor, aplaudido por todos, porque era
justamente esas eran los cepos que tenía esa posibilidad. Yo te diría, la presencia de América, en el caso de Europa, es la reunión de progres, entre comillas, de este tipo de progres, del globalismo, del atlantismo, que pretenden el enfrentamiento con lo que ellos llaman las derechas, pero en realidad están enfrentando los proyectos soberanistas o euroescépticos, ¿no? Es una idea, fue una reunión de impulso hacia un recambio, hacia un refortalecimiento globalista en Europa, por un lado, como una hoja, y esto Pedro Sánchez y España respecto a América Latina es un vector fundamental, y por otro lado, para el lado de América Latina, uno debería entenderlo en otra clave. Digo, una convocatoria de este tipo legitima de alguna manera un espacio político que está muy arrinconado en una América Latina hegemonizada por el trampismo cipayo, y en ese sentido yo te diría que presencias como la de Axel Kicillof, la de Lula o la de Sheinbaum yo las pondría en esa lupa, entendiendo sí que tienen las limitaciones propias que tienen, no fueron más allá de la retórica de la épica en la retórica de Lula, que fue quien copresidió las jornadas, o de Petro, no olvidemos que digo, estuvo ausente de los reclamos la prisión de Castillo, el secuestro de Maduro, y no hubo una declaración conjunta respecto de la gravedad de la crisis que tienen Gaza y Cuba. Sí, por ahí Lula dijo que desastre lo de Cuba, el otro dijo, pero lo que pasa ahí, el límite, por eso es la subordinación del progresismo, porque quienes hacen que Cuba esté como está, quienes llegaron, es decir, muchos de los personajes que estaban ahí fueron eslabones decisivos y determinantes en que el orden global esté prefigurado como está prefigurado hoy en día. Es una nota que cuando uno la lee y después se vuelve al escenario local y piensa en el 2027, bueno, en esta clave puede estar armada una campaña electoral en contra de Milei, por ejemplo, en defensa de la democracia, Claro. con estas consignas. No, claro, es una plataforma que lo que permitió fue eso, es decir, es plantear la contradicción fundamental de la época, que ellos entienden, que es su singular concepción de la democracia. De hecho, no hubo crítica al orden global, pero no hubo propuesta de nuevo orden, no hubo celebración o saludo al multipolarismo. Se habló en términos de multilateralismo. Eso es una clave que por ahí los que estamos metidos en geopolítica... A ver, explica bien esa diferencia. No, es un detalle nada menor, porque digo, el multipolarismo significa, además de un nuevo orden global, además de barrer con el unipolarismo actual, significa el protagonismo de distintos polos, valga la redundancia, en la construcción de una nueva configuración geopolítica. Claro. El multilateralismo no es otra cosa que el auxilio de distintos al hegemón. primus inter pares. Claro, digo, existe ahí una situación de unipolaridad con multilateralidad. Ahí se habló en esos términos, Lula lo dijo, Petro lo dijo. Hay que decir que Lula, y bueno, Brasil sobre todo, impidiendo que Venezuela se sume a los BRICS, bueno, haciendo alianzas con los británicos, constituyéndose como un poder fuerte a nivel regional, pero para subordinarnos o para jugar la propia más que para armar un polo. Bueno, es una definición. No, por eso hay, distinta a la que proyectó Perón en su momento pensando el ABC. No, pero esto está muy lejos de... No, por eso. Pero bueno, hubo una estrategia argentina. Estamos en una etapa histórica donde se hacen comparaciones poco felices, porque una cosa es hablar de un estadista, otra cosa es hablar de un administrador de poder, que por más que haya tenido una vida como la que haya tenido, no son otra cosa que administradores de poder. No generaron nada distinto, no empoderaron nada, no cambiaron nada, gestionaron con viento a favor, gestionaron una política, pero no fueron... No me parece que corresponda no digo por vos, que corresponda a la comparación, porque en general se suelen hacer. Los nuevos progresismos son solamente eso, gestión de poder en la primera etapa con viento a favor, pero no cambiaron las inercias neoliberales de ninguna manera. Por eso están en esta trampa de subordinación, y como bien señalabas vos, esta plataforma lo que pretende plantear es la nueva contradicción que va a articular alianzas políticas
que es esta idea de democracia, esa democracia, no hay una crítica a la democracia, esa idea de democracia que es que la gente vote un domingo a la tarde o un martes en Estados Unidos, no es otra cosa, no está hablando no está denunciando el lawfare, aunque Lula fue víctima del lawfare, aunque tenemos al vicepresidente de Ecuador preso, acá a Cristina, a Julio, a tantos compañeros presos, no se denunció el dispositivo del lawfare, no se denunció el dispositivo de los residuos regios de constitución de los poderes judiciales, la colonización de las estructuras de poder o de las estructuras republicanas, entre comillas, el vaciamiento de la democracia a partir del vaciamiento republicano. Eso no se discutió en términos de democracia o autoritarismo, y eso es en términos de el globalismo atlantista o trampismo. Eso facilita, habilita y promueve un tipo de alianza que pueda ir desde, Pichetto, que votó la ley Bases, para hablar de Argentina, Pichetto que votó, que facilitó el mileísmo, que le dio gobernanza a Milei, ese Pichetto que encabece con Massa y con Axel Kicillof y con cualquier otro gobernador, una alianza política, esta idea del antimileísmo, una suerte de volver a la época de la alianza, con interna abierta, sin interna, bueno, no importa de hecho te sumo, Fer, el nivel de acumulación, es el modelo de alianza que tiene Lula en Brasil, por ejemplo. Macri se está reuniendo con Pablo Roca, con Lorenzetti, y está también diciendo, basta con Milei, que mis negocios acá no avanzan, así que cambiemos, reseteemos para otro lado. Y podemos decir, viva la democracia en Barcelona, ¿no? Y todos dirán viva, porque aparte tenemos a un Peter Thiel, que hoy se reúne a las 2 de la tarde con Javier Milei, y lo que nos dice Peter Thiel es que... Echaron a todos los de sala de prensa ahí en Casa Rosada, ¿no? Una cosa... Por eso. Siga. Llega Thiel, no lo dejen estar. Y bueno... a ver, que aparte debe ser gente muy difícil de tratar, ¿no? O sea, aparte. Sí. Pero bueno. Peter Thiel, que lo que dice es capitalismo y democracia no son compatibles. Queremos capitalismo... Chau democracia. Ahora es el momento, han sacado el manifiesto de Palantir. ¿Cómo entender a este personaje y qué está haciendo en la Argentina? Yo sé que son hipótesis, pero no es menor el encuentro que va a haber hoy en Casa Rosada a las 2 de la tarde. Sí, Peter Thiel dice esto que vos decís en un ensayo en una revista que es muy curiosa, en el 2003. Muy temprano lo dijo, no estaba ahora, hoy por hoy, cualquiera puede animarse a cuestionar el sistema democrático liberal, por ejemplo. Él cuando está criticando la democracia, dice democracia y libertad son incompatibles, no está hablando del sistema democrático liberal, está hablando de soberanía popular, que es otra cosa, ¿no? Porque el sistema, cómo está organizado un sistema puede tener distintos formatos, ¿no? Está hablando de la posibilidad de control público de las agencias privadas, ¿no? Él lo que está ahí ya planteando, fundando, y eso va a ser una piedra angular de todo el proyecto, donde Peter Thiel es uno de los intelectuales más brillantes de ese conglomerado, pero no es el único. Este manifiesto que vos planteás, esto es Alex Karp, es el actual CEO de Palantir. Lo de Palantir es muy elocuente. ¿De dónde viene Palantir? Son los Palantiri, las piedras del Señor de los Anillos, que es muy llamativo porque lo que te permite la piedra del Señor de los Anillos es ver a la distancia, pero eso, la contra que tiene, que te va de a poquito sumergiendo en la corrupción, ¿no? Fíjate el nombre que se van a poner los tipos, ¿no? Karp es otro de los personajes, acá está Thiel, pero son muchos. Karp es el que hace este manifiesto. Él dice, por ejemplo, Karp cuando habla en un doble registro, que es el exotérico y el esotérico, ¿no? Él dice una cosa para afuera, en el registro de lo exotérico, pero al que sabe leer entre líneas, entiende lo que está diciendo. Pues él te va a hablar, él va a decir que es heredero de Habermas, por ejemplo, de la escuela de Frankfurt, porque estudió en la Universidad Goethe en Frankfurt, fíjate lo que hacen las universidades, ¿no? Una universidad que dio eso, que dio a la escuela de Frankfurt. Habermas termina el tipo con los mismos términos, democracia, libertad y todas esas cosas, proponiendo la gestión privada del Estado, proponiendo la captura del Estado, planteando la cuestión, es decir, impugnando la idea de la pluralidad,
No, ahí es el manifiesto ha tenido ahí distintas críticas desde distintas visiones ideológicas, digo, o el Varoufakis que ya venía, ¿no?, con la idea de tecnofeudalismo, habría que discutirlo eso, pero digo, ahí planteando una crítica muy concreta, a Dugin, que hace una crítica prácticamente instantánea al manifiesto. El manifiesto es la síntesis, digamos, es el punteo del libro, ¿no? El libro que se llama algo así como, no lo tengo muy, capaz que lo tiene usted a mano, pero es algo así como Sí, la República Poder duro, Tecnológica. hard power, creencias blandas, ¿no? Poder duro, creencias blandas. Hay una cosa bastante interesante. Y en ese universo me parece que está, por un lado tenés el tecno o los big tech que están, además que son que facturas son monstruos financieros, y la contracara no financiera, no de gestión tecnológica, no de Silicon Valley, es Larry Fink, que en la reunión de marzo de infraestructura, con el libro ya publicado antes del manifiesto, días antes del manifiesto, Larry Fink, el dueño de BlackRock, va a hablar de la importancia de la inteligencia artificial en la gestión de trabajo. Va a decir, él va a denunciar críticamente, va a decir, los egresados del 2026 van a tener inconvenientes como nunca en otra época de conseguir trabajo, dice él, ¿no? Y dice, no obstante lo cual, por la inteligencia artificial, porque ahora no se puede integrar, digo, en consultoras, en finanzas, en este tipo de trabajo, el trabajo inicial ya lo resuelve la inteligencia artificial, entonces no tenés cómo entrar. Aumente la demanda, pero además dice, lo que se va a producir es un augmento con G. La G no es inocente, ¿no? La G tiene que ver en cómo se está hablando ahora en estos términos. El aumento es el que queda, de 10 que quieren ingresar o de 10 que hay, vamos a necesitar uno para que haga lo mismo que hacían 10. Sí. Ese uno aumenta su capacidad de trabajo. Los otros 9 no importa, están por fuera de su universo. Entonces es una dimensión de una distopía que plantean que no solo atendamos a eso, porque además el dueño, los tipos que facturan, que cobran de esta Big Tech, es BlackRock. Te freno un segundo, Fer. Estamos hablando de Peter Thiel y lo sumaste a Finkelstein, ¿no? Larry Fink, de BlackRock. Que cuando habló en Davos, también se refirió al tema de inteligencia artificial y a cómo competir con China. Es decir, están ellos en una carrera y diciendo, che, a ver, cada vez que, por ejemplo, lo llaman a Zuckerberg al Congreso de Estados Unidos, por el tema ley antimonopolio, Zuckerberg dice, somos nosotros o es China, ¿no? Y lo que uno ve como, escalón siguiente de lo que hasta ahora ha hecho Silicon Valley, es que con este manifiesto lo que dicen es, para nosotros realmente competir y ganarle, porque aparte en el punto 22 del manifiesto hay una concepción supremacista. Digamos, esto que Trump dijo, vamos a borrar en una noche una civilización, que bueno, fue una bravuconada, pero, y que lo repitió Milei en Israel, a ver, las concepciones supremacistas han atravesado la historia de la humanidad. Y lo que estamos viendo como escalón siguiente es que estos muchachos lo que están diciendo es, bueno, a ver, nosotros necesitamos ir a otro tipo de gobernanza para disputar con ese otro. Y cuando hablan de la gobernanza, hablan de nuestra tierra. O sea, acá se terminó la patria, acá se terminó la Argentina, y están hablando de dominar todos nuestros recursos críticos, toda nuestra tierra, diseñar nuestros países como para su explotación. ¿O lo estoy viendo equivocadamente? No, es que va por ahí, por eso es interesante ver todos los personajes de este universo, porque parece que son distintos, que tienen qué sé yo, parece que Bill Gates es el demócrata bueno y Peter Thiel es el republicano mal, son todos más o menos parte de la misma funcionalidad distópica, por eso lo de Larry Fink me parece interesante, lo de J.D. Vance es muy interesante, es el puente entre es el puente del populismo y los tech, es el que lo resuelve, que tiene además con mucha densidad tecnológica, pero el objetivo, por eso lo que no deberíamos caer es en la tentación de pensar que esto es trumpismo. Esto es más grave. Digo, esto lo dice Dugin, esto no lo creó Trump y no se va a ir cuando se vaya Trump. Esto me parece el gran acierto de Dugin, más allá de las diferencias que uno pueda tener, modestamente y humildemente con semejante filósofo, el tipo puede ver, y me parece que en esta clave hay que verlo,
esta idea de la distopía tech o la gobernanza tech. Acá hay un proyecto de gobernanza tech, ese es el tema, claro. ¿no? El declinacionismo de Occidente, del que los tipos dan cuenta, porque por eso el libro se refiere a eso, poder duro, creencias blandas y la defensa de Occidente, el título es más o menos eso. El declinacionismo de Occidente, los tipos lo resuelven con un despliegue de captura de los estados, Claro. de congestión privada. Es el solucionismo tecnológico. Entonces, ¿quién es que tiene que resolver si un migrante se tiene que quedar o se tiene que ir? El algoritmo. No hay más gestión pública ni hay más criterio público. El criterio lo impone el algoritmo. ¿Quién defiende ante una policía robotizada? ¿Quién define quién es un delincuente o quién no es un delincuente? El algoritmo. Y esto no es una distopía, que nosotros no estamos hablando del futuro. En Gaza. Sí. En Gaza. En la lista, lo que llaman la lista de objetivos militares del Estado de Israel, la gestiona, en términos de algoritmo, Palantir. Más de 7.000 muertos hay por construcción de objetivo militar, ¿no? Más de 7.000 muertos hay en Gaza. Esos 7.000 muertos, esos 7.000 palestinos, son 7.000 personas que Palantir dijo que son 7.000 terroristas. No Smotrich, no Ben-Gvir, no Netanyahu, Palantir, y no Peter Thiel. El algoritmo. Para que entendamos entonces por eso la desesperación también de la denuncia que hace Varoufakis cuando ve este manifiesto, porque él cuenta en lo que se llama la Immigration Oz, el que es el programa donde los tipos tienen toda la información de los pasaportes, la información de asistencia social, la información de las patentes, de los teléfonos personales, con todo eso y el metacontrol de cámaras, con todo eso controlan en tiempo real el desplazamiento de un objetivo migrante para hacer digo, es una cosa, eso ya está existiendo. Por eso cuando hablamos de la guerra, es la gobernanza que están proponiendo. La guerra contra Irán como guerra asimétrica, y bueno, vos lo planteabas la primera semana, después del 28 de febrero, decías, esto es más parecido a Vietnam, porque ¿qué significó Vietnam? Fue la guerra de descolonización. ¿Qué generó Vietnam en la sociedad norteamericana? Bueno, quizás generó los movimientos más progresivos que planteaban el humanismo, que planteaban la crítica a ese imperialismo yanqui y que también, bueno, a través de la cultura y, bueno, en un momento en el que también los movimientos de liberación nacional y la descolonización estaban en toda África, en Asia y, por supuesto, en América Latina. Bueno, los iraníes han puesto un freno a ese avance imperial, genocida, y por eso decías vos, esta es una guerra civilizatoria. Si pierde Irán, ¿qué nos queda? Bueno, estamos, me parece, con esta... A ver, justamente esta semana hablábamos del Papa Francisco. Cuando uno retoma los textos, los planteos del Papa Francisco, y cuando él hablaba de la globalización de la indiferencia, se trataba de esto, che, lo que se está jugando es muy grosso, ¿no? Y pareciera que en la Argentina no tomamos real dimensión, porque yo ayer te comentaba, hacía un repaso de algunos streamings, algunos comunicadores, y pareciera que no ven la gravedad de lo que está pasando, porque también en la política profesional aparece un Dante Gebel y nos parece natural. Bueno, de hecho a Javier Milei se lo toma como un personaje más, y no es un personaje más, ¿no? Es parte de una idiocia que estamos viviendo y que, bueno, a uno lo desespera, ¿no? Un poco todo esto. Sí, lo que pasa es que igual en esto no hay que ser tremendista. Me parece que hay que ser más rabioso y no... Yo no creo en la ingenuidad de un intelectual, no creo en la intelectualidad, en la ingenuidad. Resultan muy baratos, muy económicos al poder concentrado los buenos y los malos. Sí. Los que somos vectores